Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 28 de agosto del 2015. No tiene título como tal nuestra lección, pues sabemos que todos los viernes es para estudiar y meditar lo que estudiamos durante esta semana que Dios nos permitió. Bien, para comenzar vamos a pedirle la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra. Gracias, Señor, porque usted en esta semana nos mostró la forma en que debemos de llevar su evangelio, de no hacer acepción de personas, de quitarnos los prejuicios de acuerdo a nuestra mente humana y poner en práctica sus mandatos, Señor, para así cumplir la obra que usted nos ha encomendado. Padre Santo, que usted sea nuestro director y que usted sea quien conmueva nuestros corazones y que su palabra sea de bendición para todas las personas que nos escuchan en este momento. Todos se lo suplicamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para estudiar y meditar la lección número 9 que nos habló Pedro y los gentiles. Y como recordamos el texto para memorizar, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Y sabemos que estas palabras no fueron solamente para el pueblo de Israel, también fueron para los gentiles. Pedro en este momento de su vida, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, él no comprendía la misión para la cual había sido llamado. Él todavía tenía prejuicios en su mente. Él tenía un carácter fuerte. Recordemos la actitud que tuvo con el soldado romano cuando desenvainó la espada. Recordemos cuando negó a nuestro Señor Jesucristo por temor de que lo acusaran. Recordemos tantas fallas que tuvo Pedro. Sin embargo, Dios tenía un plan para con él, porque Pedro, dice el espíritu de la profecía, que estaba dispuesto a aprender. Esta era la cualidad de Pedro. Pedro tenía muchos defectos, sin embargo, estaba dispuesto a aprender. Y nosotros podemos ser como Pedro tal vez. Tal vez somos como Pedro, pero no debemos de tirar la toalla ni perder la fe. Dios está atento y sabe que podemos ser útiles si nosotros estamos dispuestos a aprender. Él puede moldearnos. Así que así como Dios utilizó a Pedro, Él nos puede utilizar a nosotros. Pero hay algo bien importante que hacía Pedro. Pedro se mantenía en comunión con nuestro Padre Celestial y lo vimos en esta semana en el estudio. Pedro estaba predicando la palabra de Dios cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Él estaba allí en esta reunión, y cuando recibe el don del Espíritu Santo y todas las personas que lo rodeaban comienzan a decir: oh, estos están ebrios, están borrachos, están hablando incoherencias, ¿no? Pedro sabía que este era el cumplimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, del derramamiento del Espíritu Santo, para que ellos cumplieran con la misión y la gran comisión que se les fue encomendado. Así que Pedro se levanta y dice unas palabras bastante alentadoras, las cuales se encuentran en el libro de Hechos capítulo 2, versos 14 al 20. Le daré lectura, dice de la siguiente manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo ha dicho el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Esta promesa también es para nosotros. Esta promesa no solo fue para ese momento, porque está hablando aquí sobre la venida del gran día de nuestro Señor, sobre cuando nuestro Señor Jesucristo esté a las mismas puertas. Entonces nosotros podemos comprender que esta profecía tiene doble cumplimiento. Se cumplió en ese momento con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con Jerusalén, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que se le llamó el día del Pentecostés, pero también ese día del Pentecostés puede ocurrir en nuestros tiempos. Pero ¿cómo se encontraban ellos para recibir al Espíritu Santo? Ellos estaban alabando a Dios, estaban buscando a Dios, estaban orando a Dios. Y entonces ellos recibieron el don del Espíritu Santo porque era el momento de llevar esa palabra que ellos habían comprendido, esas buenas nuevas que ellos habían aceptado, ahora la debían de llevar a los gentiles, a las personas que ellos menos pensaron, pues convivir con ellas, porque para ellos los gentiles eran personas inmundas, personas comunes, personas que no aceptaban a Dios y por tal motivo eran marginadas. Así que el pueblo de Israel era un pueblo segmentado, ellos se reconocían entre ellos quién era israelita, quién era judío, quién era griego, quién era romano, así que ellos sabían perfectamente. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ya había dejado un claro ejemplo con el centurión romano, y él ya había hecho esta obra, primero para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo gentil. Así que era lo mismo que debían de cumplir los apóstoles. Ahora ya no estaba nuestro Señor Jesucristo, pero estaba el Espíritu Santo con ellos. Pedro hasta este momento no había comprendido todavía para lo que había sido llamado. Sin embargo, Dios le había preparado el camino. Entonces, Pedro sabemos que Dios le da una oportunidad de predicar a los gentiles con este personaje el cual aprendimos que da un gran testimonio para nosotros, porque a pesar de ser llamado gentil, pues se le reconocen sus buenas obras. Esto quiere decir que cuando él escuchó la palabra de Dios, aunque él no era israelita, él no era judío, él trataba de agradar a Dios con sus hechos. Entonces, este hombre llamado Cornelio, que era un centurión, tenía un cargo importante, era un noble, tenía buena posición económica. No solo él aceptó la palabra de Dios, sino lo transmitió a su familia, a sus amigos y a toda la gente que le seguía. Entonces, este hombre era un gran misionero, aún sin tener la verdad completa como nosotros la tenemos. Esta es una lección para nosotros y es para reflexionar en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estamos actuando nosotros como pueblo de Dios? Porque nosotros como pueblo adventista del séptimo día nos consideramos el pueblo remanente, la iglesia triunfante de Dios. Nos consideramos por el hecho de tener el espíritu de la profecía, por el hecho de tener la verdad, los conocimientos que no muchos tienen. Sin embargo, recordemos que aunque esto es verdad, aunque nosotros somos privilegiados, pero también leímos un texto en donde dice que probablemente los gentiles sean los que se sienten con Abraham, con Jacob, a alabar a Dios, y nosotros seamos echados fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Realmente estas palabras son de exhortación para que nosotros despertemos. ¿Qué estamos haciendo en nuestros días? Estamos marginando a la gente porque no tienen los conocimientos que nosotros, pero nosotros, ¿qué hacemos con los conocimientos que tenemos? Porque dice el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de la iglesia de la Odisea, nosotros somos privilegiados porque nos sentimos laodicenses, ¿verdad? Sin embargo, esto lleva una gran responsabilidad porque allí hace una exhortación bastante tremenda y nosotros debemos de analizar nuestra vida porque dice
que nos sentimos ricos y que no tenemos de ninguna cosa necesidad alguna. Sin embargo, no nos damos cuenta que somos unos pobres, miserables, ciegos, desventurados y desnudos, y nos invita a Dios a ir a Él para comprar oro refinado, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, que compremos colirio para ungir nuestros ojos y para mirar las cosas como debemos verlas. Esto nos debe de hacer reflexionar hoy para saber qué es lo que estamos haciendo bien delante de Dios. No delante de nosotros. Nosotros podemos consolarnos en nuestras buenas obras y podemos justificar nuestras buenas obras, pero delante de Dios, que escudriña nuestros corazones, Él sabe qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Él nos exhorta con esta lección para que nosotros prediquemos su mensaje como debe de ser, ¿sí? Que no marginemos a las personas, que no las desechemos por el hecho de que tengan otra creencia o por el hecho de que tengan otro tipo de costumbres o que no guarden lo que nosotros guardamos. No lo guardan porque no lo conocen, pero cuando lo conozcan creo que va a ser mejor que nosotros, porque son personas que ahorita están teniendo hambre y sed de justicia. Hay muchas personas que ahorita están teniendo hambre y sed de justicia y nosotros pues no les hemos llevado el pan espiritual que ellos están esperando. No podemos hacerlo porque no podemos dar algo que no tenemos. Dios hoy nos llama a reflexionar. Si nosotros queremos ser vasijas útiles para llevar su pan espiritual, nosotros debemos de consagrar nuestra vida también. El apóstol Pablo, antes de ser convertido, antes de su conversión, él se consideraba irreprensible ante la ley de Dios. Así lo dice Filipenses capítulo 3. Sin embargo, cuando Dios transformó su corazón, cuando Dios lo tomó por sorpresa, le reprendió, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy a quien tú persigues, entonces esto lo hizo cambiar de su mente, en sus pensamientos, y él comprendió, después de este proceso que tuvo de crecimiento espiritual, él comprendió lo que Dios quería, y entonces él comenzó a llevar el mensaje a los gentiles. Pablo comenzó a llevar el mensaje a los gentiles. Cuando se topa con Pedro y comienza a ver que Pedro tiene prejuicios, le dice, ¿cómo tú le quieres predicar de las cosas de Dios a los gentiles? ¿Y cómo tú no le quieres predicar a los gentiles si tú te portas como un gentil? Porque tú guardas tu norma bajo un yugo que ni tú puedes cumplir. Todas esas leyes ceremoniales que se celebraban en ese entonces, de los cuales reclamaba el pueblo judío, de que no podían aceptar a los gentiles porque ellos no ponían en práctica esas leyes, eran las leyes ceremoniales que nuestro Señor Jesucristo vino a clavar en la cruz. No era la forma de vida la que se juzgaba aquí. De alguna manera, la forma de vida la transforma Dios. Y la forma de vida, probablemente nosotros nos sintamos cristianos, pero probablemente nuestra forma de vida, pues no diga tanto que somos cristianos. Entonces, es por eso que debemos de analizar que no es un nombre el que nos va a identificar. El hecho de ser adventistas del séptimo día no nos va a salvar. Nos va a salvar nuestra comunión con nuestro Creador, nuestra fidelidad con nuestro Creador, nuestro testimonio por amor a nuestro Creador, que puedan ver las demás personas en nosotros. Eso es lo que nos va a dar la corona de la vida, no el título de ser adventistas del séptimo día o de alguna otra religión que nosotros consideremos que es la verdad. No es eso lo que nos va a salvar. Quien nos salva es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que hace que nos salve es que nosotros aceptemos esa sangre preciosa que nos limpie. Y no solo eso, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios en gratitud y en amor hacia ese Padre que nos vino a redimir con tanto amor, que pagó un precio muy alto. Y entonces, cuando Pedro tiene esta oportunidad de predicarle a Cornelio, de predicarle a toda esa gente que tenía Cornelio allí, ya vimos en la semana que el ángel de Dios fue quien preparó a Cornelio y preparó a Pedro para encontrarse. Pero el mensaje que se dio allí
fue el mensaje de nuestro Señor, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo que vino a este mundo a redimirnos. Y entonces toda la gente que estaba escuchando se convirtió y Dios derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles. Y en este momento, algunos de ellos probablemente eran bautizados, algunos ni siquiera sabían que era un bautismo. Sin embargo, Dios tomó en cuenta la fe que había en sus corazones. Cornelio, a pesar de ser un hombre gentil, a pesar de haber sido criado por gentiles, Cornelio tenía el temor de Dios en su corazón, ya que él trataba de ser obediente en oración, en sus ofrendas. Él trataba de estar bien con Dios, pero no por quedar bien con sus hermanos, porque de hecho él era mal visto por sus hermanos o por sus prójimos. Sin embargo, Dios lo motivó para que él no claudicara, para que él permaneciera firme, porque Dios tenía un plan para Cornelio. Cornelio fue una fuente de evangelismo bastante importante en estos tiempos, ya que a través de él muchas personas gentiles conocieron la palabra de salvación de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros podemos hablar sobre la visión que se le fue dada a Pedro, sabemos que no se habla de comida, por si algunos queremos justificar alguna acción. Nosotros en la misma palabra de Dios, el mismo libro de Hechos, nos aclara, ese mismo capítulo nos aclara que Dios hablaba de la gente que para ellos era inmunda, como eran los gentiles, como eran los romanos, como eran los griegos para ellos. Así que no habla de comida. No es que Dios nos autorice a comer de todo lo que tenga vida en este mundo, porque terminaríamos comiendo cosas indebidas. No se trataba de comida. Se trataba de aceptar a la gente que aunque no es parte de nuestra iglesia, pero puede serlo en el nombre del Señor. Y nosotros sabemos que en el libro de Hechos también nos habla sobre lo que en realidad, cuando nos habló del decreto de Jerusalén, después de discutir o de debatir este prejuicio tan grande que era la circuncisión y de que por eso los judíos no podían aceptar a los gentiles como parte de la iglesia de Dios, como parte del pueblo de Dios, Pedro se levanta y da el testimonio de lo que vivió con los gentiles, con la conversión de los gentiles, y dice, Dios derramó su Espíritu Santo allí, ¿cómo nosotros no los vamos a aceptar? Si Dios mismo ya les dio el Espíritu Santo, si ellos están predicando el Evangelio ellos mismos con su testimonio, porque Dios hizo descender al Espíritu Santo sobre ellos, ¿por qué nosotros no los vamos a aceptar en nuestra congregación? ¿No? Y entonces Pedro, de alguna manera, aquí él ya comprendió la misión que Dios tenía para con él. Aquí Pedro es transformado de todos sus defectos que había tenido durante toda su vivencia y testimonio que vemos en las Sagradas Escrituras. Aquí vemos cómo Dios había transformado a Pedro, porque Pedro estaba dispuesto a aprender. Y es lo que Dios necesita de nosotros para transformarnos, que estemos dispuestos a aprender. Así que el decreto de Jerusalén fue de que ellos, no importando que no fueran pues judíos, que no estuvieran circuncidados, no importaba eso, sino que lo que importaba era lo que ellos estaban experimentando en su conversión, de que ellos eran honestos y sinceros a pesar de que eran gentiles. Sin embargo, aquí se cumple la palabra de Dios cuando le dijo a los profetas que él volvería a reedificar el tabernáculo de David que estaba caído, a reparar las ruinas y a volverlas a levantar. Entonces, aquí vemos la palabra de Dios, su poder tan grande que tiene, de cómo las personas que aunque no eran parte del pueblo judío o parte del pueblo de Israel, al escuchar su palabra, ellos se convertían de corazón sinceramente. Entonces, el acuerdo que tomaron los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia era elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, para que ellos pues llevaran este mensaje
de los cuales habían determinado después de todo este debate, esta plática, este diálogo para llegar a un acuerdo y no tener que estar con estos prejuicios de que porque no eran incircuncisos no podían ser parte del pueblo de Dios. Entonces se eligieron varones, hombres en los cuales se les confió este decreto de ir a toda esta ciudad y decirles que lo que debían de dejar es de hacer sacrificios a sus ídolos, de comer cosas inmundas y de dejar de fornicar, porque así dice la palabra de Dios, de fornicación y de cosas que van en contra de los principios de Dios. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo, tú puedes seguir haciendo tu vida como quieras, solo acepta la palabra de Dios y vive como tú quieras? No. Tampoco le dijo a los gentiles a través de Pedro, no importa, tú puedes hacer tu vida como quieras, seguir adorando a tus ídolos, y mientras aceptes la palabra de Dios y des tus ofrendas, bienvenido. No. Se hizo el decreto de que ellos debían de abstenerse de celebrar sacrificios a sus ídolos y todas las cosas que van en contra de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Así que nosotros debemos de predicar un verdadero evangelio. No debemos de acariciar el pecado, de apapachar el pecado con nuestros prójimos, no. Debemos de declarar la palabra de Dios como es, porque estas palabras cuando llegaron a los gentiles, ellos se regocijaron y hallaron consuelo porque se sintieron aceptados ya formalmente dentro del pueblo de Dios. Así que nosotros aquí podemos comprender cómo la obra de Dios se lleva a cabo. Y pues Pablo y Bernabé fueron los recomendados hombres que habían expuesto sus vidas por el Señor. Judas y Silas también fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de viva voz a los gentiles la decisión del concilio, que pues les pareció bien que el Espíritu Santo fuese enviado a los gentiles también y que ellos no se iban a imponer de ninguna manera, ni tampoco les iban a imponer cargas, ni los iban a obligar a cumplir con las leyes ceremoniales que celebraban los judíos. Sin embargo, eso sí, les iban a recomendar que se abstuvieran de cosas sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de los ahogados, de fornicación y de las cosas que pues ellos debían hacer o cumplir como mandato divino. Si ellos guardaban todas estas cosas o se guardaban de todas estas cosas malas, ellos pues estaban haciendo o actuando de manera correcta, de tal modo que le iban a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos aquí cómo Dios trabaja a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de sus líderes, cuando estos se encomiendan en sus manos. Y podemos tener muchos prejuicios, pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace la obra perfecta. En la lección nos recomienda leer Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 19 que les comenté. Entonces, cuando Pedro nos da este testimonio tan grande y da este gran discurso para que nosotros también aprendamos de él y sepamos que cómo trabaja Dios y que no somos nosotros quienes vamos a determinar. A veces nosotros como humanos tenemos prejuicios los cuales queremos que se cumplan en la iglesia y que si no se cumplen, pues están fuera, ¿verdad? Sin embargo, tal vez nosotros no hemos analizado nuestra vida y estamos cometiendo un pecado delante de Dios al actuar de esta manera. Entonces, tampoco quiere decir que pues vivamos en pecado todos, ¿verdad? Y pues al fin y al cabo Dios no hace acepción de personas, así que podemos vivir en pecado y decir que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero dice nuestro Padre Celestial, hijitos míos, no me améis de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios para que nosotros le demostremos nuestro amor? Que nuestras obras sean buenas. Así que Dios nos invita hoy a que nos arrodillemos para que seamos transformados como lo fue Pedro, como lo fue Cornelio, como lo fue el pueblo de Israel en ese tiempo, los que se dejaron transformar, claro, y como lo fue el pueblo judío, los que se dejaron transformar. Y estos grandes apóstoles que llevaron el mensaje de nuestro Padre Celestial a todos los rincones a donde se les fue encomendado, y ellos tuvieron éxito
porque confiaron en Dios y porque iban acompañados del Espíritu Santo. Dios nos promete al Espíritu Santo a nosotros también en nuestros días, pero siempre y cuando nosotros nos aferremos a sus promesas, le busquemos en oración y también que nuestra fe sea genuina. Bueno, que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios nos permite, nos escuchamos la próxima semana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministres. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a dejarnos comentarios, dudas, algunas preguntas, sus pedidos de oración y les agradecemos el que nos hayan acompañado en este día. Les deseamos que pasen un excelente día y que Dios les bendiga a todos.